este espacio de macroeconomía en una lección con hoy sí 6 imágenes, 6 gráficos, 6 diapositivas, creo que muy interesantes para entender el ciclo económico. Vamos a poner la primera ya en pantalla. Vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de política monetaria, vamos a hablar también de los swaps, de los Fed Funds que hemos comentado, a ver cómo están esas probabilidades de qué va a hacer la Fed en la próxima reunión. Y aquí tenéis ya la primera gráfica, fijaros, aquí lo tenéis en grande. Esto es tremendo, ¿eh? En rojo tenéis, bueno, pues cómo ha subido el balance de la Reserva Federal, es decir, la política monetaria expansiva, la no convencional, esos QEs, y cómo ha afectado eso al patrimonio de las clases medias y bajas. En azul, bien, el percentil 50-90, es decir, he querido tomar, esto es además un estudio de la propia Reserva Federal, cómo a medida que se aplica esta medida expansiva, estos quantitative easing, es decir, este bazooka de liquidez, ¿cómo afecta esto a la sociedad, a la ciudadanía? Sobre todo a quien más siempre nos preocupa, ¿no? Clases medias y clases bajas. Pues curioso que estas políticas monetarias, esta represión financiera, lo que está es empobreciendo, o abriendo, mejor dicho, vamos a ser correctos, abriendo cada vez más la brecha entre ricos y clases medias y pobres. ¿Por qué? Porque realmente el QE, ¿qué hace exactamente? Es una medida de transmisión de liquidez a los bancos. Se crean reservas bancarias para dar liquidez a los bancos y que estos puedan seguir invirtiendo en bonos, invirtiendo en productos financieros. No pueden prestarlos, no, las reservas no son dinero de curso legal, son dinero interbancario, pero sí inflan los activos. Bien, reduciendo el yield de los bonos y haciendo que la inversión de riesgo se tenga que pasar a la bolsa, por tanto inflando también los diferentes índices. No es casualidad la correlación que hay entre balance de bancos centrales y, por ejemplo, SP500. Una correlación prácticamente del 90%. ¿Qué implica esto? Y voy al grano. Que los QE lo que hacen es inflar los activos. ¿Quién posee activos financieros y también reales? También infla la vivienda. Las clases más ricas, evidentemente, que tanto en términos reales como nominales tienen tienen más educación financiera y también más posibilidad de acceder a cierta ingeniería financiera, a productos más complejos y además, como tienen más conocimiento, pueden llevar esa renta o ese patrimonio a mercados que son activos, que son inflados por estas políticas monetarias no convencionales, los famosos quantitative easing. ¿Qué hace esto? Abrir todavía más la brecha entre aquellos que poseen activos financieros o también activos reales y saben cómo invertirlos, y los que no lo saben, clases medias y bajas, que tienen más dificultad para acceder a estos activos. Es curioso, pero medidas públicas, no olvidemos que al fin y al cabo los bancos centrales, por muy privados que sean, no son independientes, al final son un apéndice de los estados. Medidas tomadas de forma centralizada por las autoridades públicas abren la brecha social entre ricos y pobres, creando evidentemente pues cada vez más dependencia. Esto es así, y la propia Reserva Federal es la que nos lo dice con esta imagen, hay que saber interpretarla evidentemente, pero es tremendo. Y esto, insisto, que es algo en lo que yo llevo investigando mucho tiempo y tengo ganas de escribir una tesis porque me parece muy preocupante el hecho de que no se tomen medidas y sigamos en esta política cada vez más brutal de sobreendeudamiento, de abrir brechas sociales, que esto causa al fin y al cabo también problemas y protestas, incluso puede llegar a conflictos graves. Toquemos madera porque esto no suceda. Vamos ya con la siguiente imagen, la segunda. Fijaros, esto es el spread de crédito, es una cosa que vigilamos nosotros de forma semanal en Trading Pro, y ahí lo marco como está subiendo. ¿Esto qué significa? Que está abriendo la brecha o el spread entre la deuda de máxima calidad y la deuda basura o high yield, ¿no? ¿Por qué se abre esta brecha? Porque muchos inversores están empezando a deshacerse de la deuda basura, que es la que tiene más riesgo, es la que ofrece más rentabilidad, pero tiene mucho riesgo y hay probabilidades de impagos. Entonces los inversores ya no quieren tener esa deuda en cartera porque esperan defaults, esperan quiebras, esperan morosidad debido al ciclo económico, debido a que el aumento de tasas de interés y el credit crunch puede hacer que haya, repito, defaults y quiebras bancarias, y por tanto que esa deuda impague. Entonces ningún inversor quiere tenerlo en cartera y los inversores rotan venden esa inversión y se dirigen hacia la máxima seguridad, a la deuda AAA,
la deuda pristina, ¿no? Y por eso se abre el spread entre la deuda de mala calidad y la deuda de buena calidad. Cuando este spread empieza a crecer, empieza a aumentar, lo veis, es porque el inversor espera expectativas de que haya una recesión o incluso una depresión con quiebras empresariales, y por lo tanto huyen de la mala calidad y se refugian en la seguridad. Bien, es síntoma de estrés financiero, es síntoma de estrés bancario también. Es síntoma de que los inversores esperan un ciclo económico muy hostil y por tanto no buscan rentabilidad a través de la deuda high yield, sino lo que buscan es refugio. Vamos a no perder. El aumento de esta brecha es muy mala señal y, como veis en el gráfico, ya estamos viendo cómo se dispara. Cuidado, evidentemente, las últimas veces que hemos visto cómo se ha disparado. Crisis del año 2000, .com, crisis del 2008... también la crisis periférica vimos cierto aumento. Recordad que Europa fue muy dura, y COVID-19 evidentemente, aunque fue eso, yo siempre digo que lo suelo quitar de mis análisis porque fue un factor exógeno, pero estamos viendo, volviendo a ver cómo aumenta por la expectativa de que pueda haber estrés financiero. Mucho cuidado, porque los spread de crédito casi nunca miente. Vamos con la siguiente imagen, con la tercera que os traigo. Aquí lo tenéis, brutal. Lo comentaba en Twitter, esta imagen, me podéis seguir en José_Basa. Fijaros en los diferentes países, Alemania, Francia, Italia, España. Bueno, la diferencia entre el PIB, el crecimiento del PIB desde el año 2007, en rojo, PIB nominal, con la deuda, el endeudamiento público. Es que, fijaros España, ahí en mitad de la gráfica para que se vea bien. La brecha es la más grande de todas. Prácticamente no hemos crecido nada en 15 años, estamos hablando desde el año 2007, estamos en el año 2023, 15 años, Mientras, fijaros cómo se ha disparado la deuda pública, es que es tremendo, asusta, este gráfico asusta, aterra. Esto es la trampa de deuda, cada vez nos tenemos que endeudar más para crecer menos. O sea, lo de España es un caso muy grave, pero en general la tónica, UK, Italia, bueno, es un poco similar, también incluso en Estados Unidos. Esto es lo que se conoce como trampa de deuda. Repito, cada vez tenemos que endeudarnos más para crecer menos. Esto lleva al colapso, inevitablemente, ¿no lo veis? Creo que es muy claro. Repito, trampa de deuda, eso se ve muy claro. Hace poco, en los años 80, en Estados Unidos, cada dólar de deuda generaba más o menos 80 céntimos de crecimiento. Actualmente, cada dólar de deuda genera unos 20 céntimos de crecimiento. Cada vez nos tenemos que endeudar más para crecer menos, y cada vez vamos a endeudarnos más a menor crecimiento. Esto, evidentemente, tiene un colapso final. Veremos gente que le llama, analistas llaman gran reinicio, gran reset, como queráis, pero evidentemente el colapso está ahí. Y especialmente, estamos aquí, nosotros tenemos nuestra empresa en España, resido en España, tengo aquí mi familia, mi proyecto de vida, y es muy preocupante, evidentemente, lo que está pasando en este país, a pesar de que los políticos siguen sacando pecho. ¿Por qué no hablan de esto? Tremendo. Y fijaros, vamos a poner un poquito más de zoom con la siguiente imagen, vamos a la cuarta ya, para que veáis aquí el PIB en particular de los diferentes países europeos, también Estados Unidos en negro. Fijaros España, desde el año también 2007, como es que no se ha crecido nada, seguimos en PIB per cápita, es que seguimos por debajo. Os traduzco este gráfico ahí en morado. Básicamente no nos hemos enriquecido, en agregado evidentemente, hablo, población española, en nada, en 15 años. Y esto si además el PIB no está inflado de alguna manera, si nos tenemos que creer el PIB, que como sabéis ya es una cifra burocrática que suele estar en cierto modo manipulada, ya que por ejemplo no incluye la deuda. La deuda son futuros impuestos, futura inflación o recortes de gastos públicos siempre en el futuro. Fijaros, es que es muy preocupante. ¿Cómo es posible que, y por España en estos 15 años han pasado tanto los unos como los otros? Hablando siempre de esos partidos de derechas o de izquierdas, no quiero aquí ser político. Aquí todos han pecado de lo mismo, mucha regulación, sobre todo el mercado laboral, es tremendo. Es que, no sé, ¿por qué nunca se han propuesto dar explicaciones a por qué España está estancada desde hace 15 años? Quizás es un mercado
laboral completamente sobreregulado, fiscalizado, que no permite un mercado flexible, cambiar de puestos de manera fácil despido como en otros países, o fácil contratación, no lo permite. Nos hemos planteado de que somos un país con un porcentaje de desempleo brutal, de desempleo juvenil brutal. Quizá la sobreregulación y fiscalización laboral tenga algo que ver, ¿no? ¿Por qué no nos metemos ahí? Nada, preferimos hablar de otras cosas, ¿no? Bueno, quizá también la no fiscalización a empresas, no a ciudadanos, sino a empresarios, lo digo por experiencia. Tenemos ahora mismo en Trading Pro 5, ahora son 5 empleados, las cotizaciones a seguridad social son brutales, las cuotas de autónomo también para pequeños empleados son brutales. ¿Por qué estamos poniendo palos a la gente que quiere crear riqueza y quiere crear empleo? No nos damos cuenta de que algo está fallando y que estamos creando un país que no crece y que se va empobreciendo año tras año. Es que este gráfico es brutal, hay que ponerse una cara al gobierno actual y a la oposición y decir, ¿qué soluciones tenéis ante esto? Dejadme hablar de viajes de Interrail e historias. Es una cosa que, de verdad, a uno, pues evidentemente, que vive aquí, se preocupa por su país, pues le enfada. Y aquí, como es un medio en el que tenemos y apostamos por ahí ver libertad de expresión, creo que tengo cierto hueco para elegir un poquito de protesta y, por supuesto, os voy a leer. Si tenéis alguna solución en los comentarios, estoy encantado de debatirlo con vosotros. Vamos con la siguiente gráfica. Para ir avanzando en esta sección, un poquito política, lo sé, pero vamos de nuevo a la economía. Fijaros, esto es el mercado laboral en Estados Unidos, el mercado de la vivienda en Estados Unidos, la caída interanual del 4,1%, la mayor caída, insisto, desde la gran crisis inmobiliaria. Creo que es preocupante esto, ¿eh? De hecho, el dato de construcción de viviendas, el dato de venta de viviendas nuevas también la semana pasada fue muy malo. Ahora mismo Estados Unidos tiene un problema sobre todo en la parte oeste y sur, no tanto en la parte norte, pero esto tarde o temprano va a afectar de manera creo que importante en el PIB. Sabemos que tiene mucho peso, el mercado de la vivienda es un mercado muy cíclico. Además, es curioso porque muchos de las compras-ventas que están haciendo hoy en día son contratos ya firmados en el pasado antes de que subieran las tasas de interés y por tanto las hipotecas a 30 años que están cerca del 6-7%, es tremendo. Y de momento no parece que esto vaya a cambiar y repito, es un mercado muy cíclico que tiene mucho impacto en el empleo y tiene mucho impacto en el PIB y está cayendo en términos interanuales de una manera muy brutal y tarde o temprano se empezará a ver, como digo, en el ciclo económico y por tanto en esa recesión que llevamos esperando ciertos meses y creemos que puede llegar en el segundo semestre. Quizás es muy resiliente Estados Unidos, una economía más flexible que la que tenemos en Europa, pueda estirarlo hasta 2024, pero o yo no entiendo nada de economía o la recesión va a llegar. Y el timing es muy complicado de definirlo, pero desde luego va a llegar. Si miramos todos los indicadores adelantados, el crédito, el mercado del crédito, la curva de tipos, el mercado de la vivienda, el mercado laboral que es muy atrasado, va a llegar. Bien, ahí lo tenéis y vamos ya con la siguiente imagen. He querido hoy también compartiros los swaps de los fondos federales. Fijaos como a medida que nos acercamos en azul tenemos la posibilidad de la pausa. Antes había mucha más probabilidad de que en la siguiente reunión no subieran tipos de interés y sin embargo crece la idea o sube la idea de que aumenten los tipos en amarillo en 25 puntos básicos. Y esto es tremendo porque nos acercamos a junio, nos acercamos ya a la fecha de la próxima reunión y lo que parecía seguro, que era una pausa, está perdiendo terreno y lo que parecía improbable, que es de nuevo una subida de 25 puntos básicos, no olvidemos las declaraciones de los halcones Bullard y Kaspari ayer, parece coger terreno. Aquí lo tenéis a tiempo real, cómo están las probabilidades, insisto, de subida o pausa de tipos en la próxima reunión de junio de la FED. Esto es muy importante porque es lo que cotiza el mercado a día de hoy. Y a partir de ahí, lo que se haga es lo que genera sorpresa o no. Así que hay que seguirlo esto muy cerca y por supuesto lo vamos a compartir siempre en Trading Pro y en Carolus Televisión. Con esto cerramos la parte macro. Como siempre, José Basagoiti os manda un fuertísimo abrazo y muchos besos. Chao. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos las noticias que mueven el mercado.